Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más Teo Hernández. Hoy día, como siempre, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 19 de Primera de Crónicas. Y vamos a abrir el entendimiento, mis hermanos, vamos a poner atención a la palabra de Dios. Vamos a ver qué entendemos de este mensaje, porque si solamente escuchamos pero no ponemos atención, de nada nos sirve. Voy a comenzar pues en este momento y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, murió Nachas, rey de los amonitas, y en su lugar reinó su hijo. Entonces David dijo: tendré con Hanún, hijo de Nachas, la misma benevolencia que su padre tuvo conmigo. Y envió David mensajeros para que lo consolaran por la muerte de su padre. Pero cuando los servidores de David llegaron al país de Amón, donde Hanún, para consolarlo, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún: ¿es que David ha enviado a consolarte para honrar la memoria de tu padre, o más bien para explorar, espiar y poder destruir el país? Hanún tomó presos a los enviados de David, les rapó la cabeza y la barba, les cortó a media altura sus vestidos hasta las nalgas, y así los despidió. David supo lo que les había pasado y envió gente a su encuentro, ya que venían muy avergonzados. El rey dijo: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y después vuelvan. Cuando los hijos de Amón vieron que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los amonitas enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros de guerra y hombres para manejarlos, de Aram, Mesopotamia, Aram de Maaca y 1000 de Sobá. Tomaron a sueldo 32,000 carros de guerra y al rey de Maaca con su ejército, los cuales vinieron y acamparon frente a Medeba, mientras los hijos de Amón se congregaban desde sus ciudades y llegaban para la batalla. David lo supo y envió a Joab con toda la tropa y con los valientes. Los amonitas salieron a campaña y se ordenaron en batalla a la entrada de la ciudad. Mientras que los reyes habían venido, estaban aparte en el campo. Viendo Joab que tenía un frente de combate por delante y otro por detrás, escogió los mejores de Israel y los puso en línea contra los arameos. Puso el resto del ejército a manos de su hermano Abisai y los ordenó en batalla frente a los amonitas. Dijo Joab: si los arameos me dominan, ven en mi ayuda. Y si los hijos de Amón te dominan a ti, iré a socorrerte. Ten fortaleza y esforcémonos por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro Dios, que Yahvé haga lo que le parezca bueno. Joab avanzó con su ejército para luchar contra los arameos, que huyeron delante de él. Viendo los amonitas que los arameos emprendían la fuga, huyeron también ellos ante Abisai, hermano de Joab, y volvieron a la ciudad, mientras que Joab regresó a Jerusalén. Al ver los arameos que Israel los había vencido, enviaron mensajeros a los arameos del otro lado del río para que vinieran a ayudarlos. Sofac, jefe de las tropas de Hadadezer, estaba a su frente. Avisaron a David que, reuniendo a todo Israel, pasó el Jordán, llegó donde estaban ellos y tomó posición frente a ellos. David se puso en orden de batalla contra los arameos, y estos trabaron combate con él. Los arameos huyeron ante Israel. David mató a 7,000 soldados de infantería de los carros y a 40,000 de infantería. Mató también a Sofac, jefe del ejército. Cuando los hombres de Hadadezer vieron que Israel los derrotó, hicieron la paz con David y les quedaron sometidos. En adelante los arameos ya no se atrevieron a seguir ayudando a los amonitas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Las guerras de aquel entonces, mis hermanos, cuando se trababan, muchas de las veces no eran ni tan necesarias que se hicieran. Pero sin embargo, estos reyes de cabezas duras, a veces por hacer caso a sus jefes, esos jefes también, que por el simple hecho de no hacer caso, hacían pelear a sus reyes, y entonces ellos, más tarde, como no podían con el ejército del rey David, pues tenían que someterse al país de Israel. Era algo muy inconveniente para los reyes, pero sin embargo, le hacían caso a sus jefes
Y entonces ya cuando perdían las batallas, pues ese país tenía que pagar contribuciones al pueblo de Israel. Algo que no era necesario, pero ellos se lo buscaban. Nosotros mismos, mis hermanos, Dios nos ha dado voluntad para ver lo que está bien y lo que está mal. Nosotros no nos podemos dejar llevar por una persona, al menos que consultemos con Dios. En aquel tiempo, el rey David siempre consultaba con nuestro Dios para ver si ellos iban a poder pelear con aquel país. Y cuando no iban a poder pelear con aquel país contrario, Dios enviaba a los profetas para mandarles decir que no fueran a pelear, porque iban a perder. Pero sin embargo, Dios siempre estuvo con el rey David, porque Dios tenía la seguridad de que él no tenía ninguna culpa. La culpa la tenían los demás reyes que venían en contra de Israel, a pelear solamente por gusto. Entonces Dios miraba eso y le daba la victoria al rey David. Algo, mis hermanos, que siempre sucedió, porque Dios siempre estuvo con ese rey y siempre le concedió que hiciera frente a todos estos reyes sin miedo. Porque muchas de las veces, hermanos, aquellas naciones venían en contra de Israel con mucho más soldados que los que tenía Israel. Pero hay que tener en cuenta, mis hermanos, que Dios es el fuerte y Dios estaba siempre con ellos. Dios era el que hacía que ellos avanzaran y podían así hacerse fuertes en medio de aquella batalla, porque Dios es el que da la fuerza. Cuando nosotros nos sentimos débiles, cuando sentimos que no podemos hacer nada o no podemos llevar a cabo algo de los servicios que a veces nos disponemos a hacer para nuestro Dios, cuando le pedimos de su ayuda, mis hermanos, Dios envía todas las ayudas necesarias para que tú y yo podamos hacer la voluntad de Él. Pero siempre, mis hermanos, con la frente en alto y pidiéndole a Dios que Él sea el que va a combatir o el que va a ayudarnos en aquella necesidad. Y nunca tengamos miedo, mis hermanos, sabiendo quién es el que va junto a nosotros. Sabiendo que Dios está junto a nosotros, no hay por qué temerle absolutamente a nadie. Fíjense nada más, este rey David, él quería mandar condolencias a este rey de Amón por la muerte de su padre. Le quiso mandar condolencias enviándole unos servidores de él. Y cuando estos llegan a la ciudad, lo que se les ocurre a los jefes y al rey de Amón es cortarles los vestidos que ellos llevaban hasta las nalgas y cortarles la barba y el cabello. Y pues ellos quedaron muy avergonzados, no se atrevían a ir caminando por las calles o por los pueblos, así como andaban. Entonces el rey David les mandó decir que se quedaran en el pueblo de Jericó hasta que les creciera la barba y hasta conseguirse otros vestidos. Hermanos, estos amonitas se hicieron odiosos ante el rey David. El rey de Amón sabía que el rey David iba a ir en contra de ellos a pelear. Entonces, lo que sucede aquí es que manda a Joab, el jefe de su ejército, y este jefe pues era un valiente que no tenía miedo a ninguna tropa. Se ponen en formación de batalla, tanto su hermano como Joab, unos soldados por un lado y otros por el otro, ya que tenían por enfrente y por detrás, estaban como atrapados. Pero la astucia de estos dos soldados, del hermano de Joab y Joab, era impresionante y no podían hacerles frente. Recordemos aquella vez cuando conquistan una de las ciudades, la cual el rey David, hasta hoy en la actualidad se llama la ciudad de David, conquistada por este soldado, ¿verdad? Por este jefe de ejército. Entonces Dios, hermanos, da la fortaleza a quien Él quiere y da la astucia para todas las personas que se lo piden. Fíjese bien lo que dice Él cuando le dice a su hermano, le dice: sé valiente y esforcémonos por nuestra ciudad y por nuestro Dios. Que Yahvé haga lo que mejor le parezca. Y ellos siempre invocaban a Yahvé. Y por eso, hermanos, siempre eran ayudados. ¿Ustedes creen que Dios los iba a abandonar? Cuando ellos siempre lo invocaban y andaban con el Dios en sus bocas, entonces Dios no los iba a dejar solos. Dios estaba con ellos, al igual que está con nosotros, pero busquemos siempre hacer el bien y que Dios nuestro Señor se agrade con nosotros, con lo que hacemos, con lo que llevamos a cabo. No seamos odiosos como esos reyes de Moab, más bien seamos agradables como los reyes de Judá. Este rey, el rey David,
cuando buscaba a Dios, lo buscaba de todo corazón. Y cuando él se decidía a hacer algo, buscaba a Dios para preguntarle. Y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros, mis hermanos. Buscar a Dios en lo que vayamos a emprender, ya sea un negocio, ya sea un empleo nuevo en el que nosotros vamos a comenzar. Pidámosle siempre a Dios y entonces Él nos va a ayudar y todo va a salir bien, pero siempre y cuando busquemos de Dios primero que cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque Dios es el que nos va a fortalecer, es el que nos va a dar la sabiduría, el entendimiento y todo lo que vamos a emprender con la ayuda de Dios. Solamente con su ayuda podremos salir adelante y sin su ayuda, mis hermanos, no podemos hacer nada en este mundo. Que Dios me los bendiga, que pasen un feliz día y que siempre, mis hermanos, busquemos de Dios en todo lugar y en todas partes donde nosotros estemos, que Dios es el que nos va a fortalecer. Bendiciones.